En este video voy a enseñarles a resolver una ecuación de segundo grado cuyos coeficientes numéricos son decimales o al menos uno de los coeficientes numéricos es decimal. Un ejemplo clarísimo ese es el que tenemos aquí. Y cuadrado menos 2,5y más 1 es igual a 0. Una ecuación de segundo grado y notamos que el 2,5 es un coeficiente numérico decimal. Entonces, antes de continuar, algo que debemos tener claro y no podemos olvidar es recordar cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Lo principal que debemos tomar en cuenta es que una ecuación de segundo grado siempre debe quedar igualada a 0. Y para que sea de segundo grado, en este caso la incógnita debe estar elevado a exponente 2. Como es claro notar ahí, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Yo ya les había explicado en un video anterior cómo resolver ecuaciones de segundo grado, ya sea por el método de la fórmula general o el de factoreo. El de la fórmula general, recuerden, es el que tenemos aquí. Es decir, yo puedo hallar las soluciones de la ecuación. En este caso, la ecuación tiene la incógnita x. Los coeficientes numéricos son a, b y c. Entonces, con esos coeficientes numéricos aplico la ecuación y puedo hallar las dos soluciones de la ecuación de segundo grado con esta fórmula que la estoy mostrando en este momento. Ahora, ¿qué hacemos para poder resolver esta ecuación de segundo grado con cualquiera de los dos métodos? Por la fórmula general o por factoreo, pero con el problema de que aquí tenemos un número decimal. Lo primero que tenemos que hacer es transformar el número decimal en una fracción. Esto hace que el proceso sea mucho más sencillo. Recuerden, este es un decimal exacto, entonces se toma el número y se divide para un 1 dividido tantos ceros como decimales hay en el número. En este caso hay un decimal, por eso es un 0. Entonces me queda 25 dividido para 10, que simplificado quedaría 5 medios. Esto lo reemplazo acá en la segunda línea, donde tenemos y cuadrado menos 5 medios, que era lo que equivalía a 2,5, menos 5 medios y más 1 igual a 0. ¿Qué es lo que hago ahora? Ahora hay un proceso para hacer que la ecuación que tiene fracciones se convierta en una ecuación únicamente con enteros, es decir, que desaparezcan las fracciones. Para que yo pueda lograr esto, debo hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores de la ecuación. Recuerden que un término que no tiene denominador se sobreentiende que es 1. Entonces me quedaría y cuadrado sobre 1 menos 5 medios y más 1 sobre 1 igual a 0 sobre 1. Si yo hallo el mínimo común denominador, tenemos 1, 2, 1, 1. El mínimo por simple inspección sería 2. Con este número procedo a dividir con cada denominador y el resultado lo multiplico por cada numerador. Entonces 2 para 1, 2, me queda 2y cuadrado. 2 dividido para 2 me queda 1 por 5, 5, me queda 5y. 2 para 1 me queda 2, por 1 me queda 2. Y 2 dividido para 1 me queda 2 por 0, 0. Entonces me queda una ecuación común y corriente, donde los números que acompañan a la incógnita o los coeficientes numéricos, en otras palabras, son enteros. Entonces, como ya tengo la ecuación con números enteros, lo único que hago es aplicar cualquier método para resolverlos por la fórmula general, sabiendo que A vale 2, B vale menos 5 y C vale 2. Aplico la fórmula general como se puede notar ahí, sustituyo los valores y al final llego a las dos soluciones. Y1 igual a 2 y Y2 igual a 1 medio. Bueno, aquí me ha faltado el 1 medio. Simplemente anotémosle porque recuerden, simplificado quedaría 1 medio. Ahora, ya tenemos resuelto el ejercicio por la fórmula general. Pero si deseamos resolverlo por el otro método, por factoreo, simplemente tenemos que acordarnos de los casos de factoreo. En este caso, la ecuación 2y cuadrado menos 5y más 2 igual a 0, que es la ecuación que teníamos en un principio con decimales, pero que la transformamos a enteros con el proceso que ya les había mencionado anteriormente. Lo único que tenemos que hacer es acordarnos de un caso de factoreo en específico, que es el caso de factoreo de la forma ax cuadrado más bx más c. Ustedes ya saben cómo resolver ese caso de factoreo. Acuérdense, hay que multiplicar por el primer coeficiente numérico arriba y dividir para el mismo coeficiente numérico abajo.
El coeficiente numérico que le acompaña al y cuadrado es el 2, entonces multiplico por 2 arriba y divido para 2 abajo. Ese es el proceso de factoreo, acuérdense. Una vez que factoro, el proceso de factoreo está por demás explicar, que eso ustedes ya deben saber, pero bueno, si tienen alguna duda, yo luego les explicaré cómo hacer o cómo desarrollar los diferentes casos de factoreo. Pero ya desarrollando, entonces llegamos a estos factores. Y menos 2, 2y menos 1 igual a 0. Cada factor se iguala a 0. Recuerden ahí la ley, que si yo tengo factores igualados a 0, cada factor se iguala a 0. Al final, al igualar a 0, obtengo la primera solución 2 y la segunda solución 1 medio, que es exactamente la misma que obtuvimos con el método de la fórmula general. Y hay que recordar que por cualquiera de los dos métodos las soluciones deben ser exactamente las mismas. Caso contrario estaríamos mal, ¿de acuerdo? Pero, ojo, ¿qué es lo que trato de decir aquí? Que el método que ustedes usen debe ser único. O sea, no deben aplicar los dos métodos a la vez, sino uno de ellos, ¿ya? Claro que el de la fórmula general se aplica a cualquier ecuación de segundo grado, sin ningún problema, sin restricciones. En cambio, el método de factoreo se aplica únicamente cuando la ecuación de segundo grado es factorable. Espero haya servido. Mucha suerte.